Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma. Al contrario, sus esposas, cuando están regresando, porque estamos viendo el regreso, ¿sabe qué hizo Raquel? Le robó los diosesitos a su papá Labán. Y Labán, como no pudo despedirse de sus dos hijas, de Raquel y de Lea, y se da cuenta que le robaron también sus diosesitos que tenían en su altar, y dice: ¡ah, aquí ya me saquearon! Se robaron mis hijas, se robaron mis nietos y también me quitaron mis dioses. ¿Por qué Raquel habrá llevado los dioses de su papá? Porque un esposo se había olvidado en su mente que había hecho un pacto con Dios. Y ni a sus esposas, ni a sus hijos les había dado un ejemplo de cómo vivir para Dios. No había paz espiritual, no había paz mental en Jacob. Afectó su vida mental todos esos años que ha vivido, porque no estaba activo con Dios. ¿Qué fue la razón por la que no había regresado? Porque tenía temor de su hermano. Capítulo 32, versos 3 y 4, él lo confiesa. Le dice el versículo 2: y dijo Jacob cuando los vio: campamento Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahalmaí. Y Jacob envió mensajeros delante de Esaí diciendo: su hermano, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi hermano Saúl: he aquí tu siervo Jacob con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora. ¿Por qué se había detenido? Porque no tenía paz mental. Pensó que su hermano todavía quería matarlo, viviendo toda una vida de temores. Y así hay mucha gente hoy en día que está pensando que todo mundo quiere matarlo, que todos están en su contra y no tienen paz en sus vidas. Todos me quieren traicionar, todos me quieren cancelar, todos me quieren quitar algo, todos no se preocupan por mí, soy la comidilla de todos. Y muchas de esas cosas son infundadas. Hasta ahorita no hemos visto si para Jacob eso era real, porque lo estaba viviendo, lo estaba sintiendo. Él estaba convencido de que su hermano aún tenía la idea de matarlo de toda su vida. El temor de Jacob era falso. Repito, el temor de Jacob era falso. Era su propia conciencia lo que lo estaba acusando. Su hermano Esaú, después de todos esos años, Dios había trabajado en el corazón de ese hombre perverso, de ese hombre sanguinario, de ese hombre matón, de ese hombre que amaba las armas. Dios había trabajado en Esaú. No sabemos si por vivir cerca de su papá Isaac y su mamá Rebeca aprovechó a verlos de vez en cuando, aunque llevaba nietos que eran hijos de incircuncisas, aunque llevaba gente que no creía las costumbres de Jehová como Israel. Pero tal vez vio a su padre practicar la fe hasta los últimos años de su vida. Y esto le impactó. Hermano, cuando una persona se mantiene firme en sus convicciones, a pesar de la edad, a pesar de las tragedias, a pesar de lo que está a su alrededor, y afecta el pensamiento en otras personas, ¿cómo puede mantenerse firme esta persona? Y le está pasando esto, y le está pasando lo otro. ¿Por qué se mantiene seguro? Porque nuestra seguridad no está en nosotros, está en el que controla las Pléyades. Nuestra confianza está en que Él controla todo este universo, y Él puede cuidarnos a nosotros. Algo pasó en Esaú, que más ratito lo va a comprobar Jacob. Su pensamiento acerca de que su hermano quería matarlo estaba mal fundado.
Pero él no tenía paz en su mente. Pensaba que todavía se lo querían despachar. ¿Qué otra cosa afectó los falsos temores en Jacob? No solamente afectó su estado mental, afectó su vida espiritual. Segunda área en que Jacob es afectado en su vida, afectó su vida espiritual. ¿Qué dice el versículo 9? Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Señor, tú me has dicho, y ya estoy dispuesto a obedecerte, Señor. Sé que todos estos años no he estado viviendo en obediencia. Sé que tú me has hecho bien. Porque no podía negarlo. Tenía 2 esposas. Sus 2 esclavas le habían dado hijos. En estos momentos tenía 11 hijos. José era el único que había nacido de Raquel. Esa era su joya, de la mujer que él amaba. Sí, los demás los amaba: a Rubén, a Leví, a Isaac, a Gad, a Dan, a Neftalí. A todos ellos los amaba, a Zabulón, pero al que más amaba era el fruto de su amor, Raquel, porque era estéril también. Aún no había nacido Benjamín, que fue el último, el número 12. Y Jacob sabía que Dios sí había cumplido lo que le había dicho. Yo te cuidaré a donde quiera que vayas. Yo te traeré de regreso. Dios sí cumple siempre lo que dice. ¿Y nosotros? Hermanos, hemos firmado un pacto con la iglesia, Señor. En las buenas y las malas te estaremos adorando. En las buenas y las malas apoyaremos los programas. En las buenas y las malas hablaremos de ti. Hablaré de mi fe a mis compañeros. Señor, de todo lo que tú me des, nosotros te daremos. Lo hemos firmado en un pacto. Se atraviesa una situación financiera dura, ¿y qué hacemos? Razonamos, nos volvemos objetivos. E intentamos ser realistas. Pero de que el Señor ha cumplido lo que ha dicho, no nos ha dejado sin comer, no nos ha dejado sin proveer para nosotros, nos ha cuidado, nos ha dado salud, seguimos gozando el techo, no nos han sacado de nuestras casas. La gran mayoría está con sus trabajos. Algunos han sufrido las consecuencias, sí, claro que sí, eso es real. Pero hemos hablado nosotros de que debemos amar a nuestros enemigos y que debemos dar sin importar las condiciones, no de lo que no tenemos, sino de lo que tenemos. Jacob no podía negar que Dios le había dado todo, pero él no había adorado al Dios que había dicho que iba a adorar, si lo cuidaba, si lo prosperaba y si le daba todo lo que quería. Él no lo hizo. El temor afectó que regresara a su tierra, pero sin su fe haberse practicado. Fíjense la contradicción que hay en el versículo 11 y 12. ¿Qué dice el versículo 11? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque te temo, y no venga caso y me hiera la madre con sus hijos. Ahí está su temor. Señor, ayúdame, quítame a mi hermano, me quieren matar, y yo no quiero estar viudo, ni quiero perder a mis 2 mujeres, ni a mis hijos, quítamelo, Señor. Ahí está manifestando su temor. Dije que temor falso. Y él tenía pensamientos confundidos, espiritualmente no podía discernir. Versículo 12. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Por fin, ¿Dios lo podía cuidar o Dios no lo podía cuidar?
¿Sí? Pero al oír que viene su hermano, se pone a temblar y hace un plan. ¿Cuál fue el plan mental que esa noche soñó? Yo no sé si a muchas otras noches habrá dormido tranquilo. Dice el versículo 13, y durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Ay, el sueño le trajo planes, ¿verdad? Pero no solamente planes, también había ideado otra cosa. Versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿Qué diríamos? Es que estaba organizado. Es que era real, ¿no, hermanos? Estaba haciendo un plan que no era más que producto de sus malas percepciones. Y cuando nosotros hacemos planes producto de malas percepciones, de pensamientos infundados en cosas que no son reales, hay tragedia en la vida espiritual, hay tragedia en la paz mental, hay tragedia en todos los sentidos en la vida. Jacob no estaba confiando y su vida espiritual era un desastre. Sabía lo que Dios se había dicho, comprobaba que Dios lo había cuidado y lo había enriquecido y que ya iba de regreso. Y aún así dice: Señor, pero quítame de encima de Saúl, dice que viene a matarme y trae 400 soldados. Dios había sido fiel en el pasado con Jacob y lo está demostrando, que lo ha enriquecido hasta ese momento. Dios lo cuidó desde que salió de su casa hasta que llegó a Padán Aram. Dios lo cuidó cuando llegó a Padán Aram y llegó a un abrevadero y ayudó a que las ovejas de Raquel se abrevaran, y fue aceptado con Labán, le dio trabajo, le dio a sus hijas, le permitió que se enriqueciera y estaba ya con la bendición de Dios. Todo el tiempo que estuvo Jacob en Padán Aram gozó de la bendición de Dios y hasta su suegro fue bendecido. Porque él dice: por causa tuya Dios me ha bendecido a mí también. Pero tú vas a trabajar por mis hijas, que tiene nada espiritual el suegro, ¿verdad? Pero su temor no coexistió con su fe. Hermanos, el temor y la fe no pueden coexistir. O vivimos por fe, o vivimos cargados de temores. No viven juntos, no viven en el mismo lugar. De hecho, Juan dijo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí castigo. Jacob está cosechando los resultados de su propia falta de fe, de no haber vivido una vida espiritual como había prometido que lo haría si Dios lo bendecía. Jacob abandonó la fe de sus padres todo el tiempo que estuvo con su suegro. ¿Cómo lo sabemos? Porque ni siquiera pudo enseñar a sus hijos y a sus esposas que se apartaran de los ídolos. Pero cuando va de regreso, se da cuenta de que su vida andaba mal y ahora les pide a sus esposas que, si quieren la bendición de Dios, saquen los ídolos de su vida. Ahora que va de regreso, capítulo 30 y 5. Nos vamos a adelantar tantito. Vamos a adelantar un tantito. Versículo 1 al 7. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: esto debió haber hecho Jacob desde que llegó a Padán Aram, que diera testimonio de que era un hombre de fe, un hombre que había hecho un pacto con Dios y que tenía una responsabilidad de ser luz a donde quiera que fuera, pero no lo hizo. Ahora que está de regreso, le dice a sus familia y a todos los que estaban con él juntos: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ahora sí hay un liderazgo espiritual.
Ahora sí, dice Jacob, ¿saben qué? Raquelita, Lea, Silpa, Bila, Rubén, tú que eres el mayor, Leví, Gad, Zabulón, Josecito, mi retoñito, tenemos que sacar los ídolos de nuestro corazón. Hay un Dios que me bendijo, que me cuidó y yo lo había abandonado. Tenemos que regresar a ese Dios. Y su vida espiritual volvió a empezar a donde él había salido. 20 años perdidos sin practicar su vida espiritual. Y ahora que está de regreso, está reconociendo que su vida espiritual era un desastre. ¿Y cuántos hijos tenía? 11. ¿Y qué habían visto esos hijos? A un papá lleno de temor, temeroso, que no tenía paz mental, siempre andaba preocupado. Habían visto un papá que no oraba. Habían visto un papá que trabajaba mucho. Sí, trabajaba mucho. 7 años por Raquel, 7 años por Lea, 6 años por su suegro para que lo dejara libre. Un hombre muy trabajador, pero no tenía tiempo de practicar su vida espiritual. ¿Por qué? Por los falsos temores lo alejaron de Dios. No practicó la fe de Abraham, que fue amigo de Dios. No practicó la fe de Isaac, su padre, que había orado por él para que él viniera a este mundo. Se había olvidado del pacto que hizo cuando salió de Betel. No había hecho nada. Y ahora se da cuenta que su vida espiritual fue afectada porque no, en su mente y en su corazón, Dios no era número uno, sino él mismo, su trabajo, su familia, la riqueza que traía. Pero no era Dios. Cuando algo escucho, pues doy gracias a Dios que me da siempre el pan sin merecerlo. Pero aparte de eso, ¿qué más hacemos para Dios? Cuando queremos funcionar, no funcionamos. Pues no, las cosas no están como para pedirle que nos demos un poquito más. No. Nos olvidamos de lo que le hemos dicho a Dios. ¿Qué otra cosa afectó la vida personal de Jacob? No solo su paz mental, no solo su vida espiritual, afectó también el manejo de su dinero. Ay. ¿Con cuánto había salido Jacob huyendo de la casa de su padre Isaac? ¿Con cuánto había salido? ¿Solo? Ahora que regresa, ¿qué le dijo a Esaú? Mira mis vacas, mira mi ganado, mira mis siervos, mira mis esclavos, y además, ¿qué está haciendo? Mandándole un regalo a su hermano. ¿Un regalo de qué tipo? Versículo 19, 32, 19. Bueno, en el versículo 13 dice que iba a mandar un presente a su hermano Esaú. ¿Y qué era el presente? Miren nada más, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. ¿Qué haría una persona con eso en una parcela? ¿Un rancho completo? Pregúntenle a los Duarte en Chihuahua cuántos ranchos tienen. ¿No está Claudia por aquí? Ah, sí. Pregúntenle al Duarte de Veracruz cuántas propiedades tiene. Preguntémosles a los Borges y a los otros de acá cuántas propiedades tienen en el paraíso fiscal de Bahamas o Bermudas. ¿Cuánto tienen? ¿Y por qué andan huyendo? ¿Y por qué están ahora escondiéndose? ¿Y por qué algunos ya salieron del país? Porque sienten un temor no irreal, temor real. ¿De qué manera a Jacob le afectó el manejo de su dinero? Fíjense nada más. Quería sobornar y comprar el amor de su hermano para que se le bajara, según él, para que se le bajara la maldad de matarlo. Quería suavizarlo con un tremendo paquetazo, con todo incluido. Y yo le pregunto, ¿y
y llevaría también los diezmos que le había prometido a Dios. ¿De cuántos años dijimos? Si el regalo que iba a sobornar a Esaú era magnífico, era excelente, era abundante, imagínense cuántos criados tendrían que cargar los diezmos de 20 años de cada día de trabajo. ¿Cabrían en esas caravanas que vendrían desde Padán Aram si es que llevaba todos los diezmos de esos años? Le pregunto, ¿cabrían? Contésteme. ¿Podrían? No, hermanos. No podrían cargarlo. 20 años, imagínense. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando le pedimos a Dios que nos dé trabajo, que nos bendiga y de todo lo que ganemos, le vamos a dar. ¿Y qué hacemos con la esposa, con los hijos? Hijos, lo que Dios me ha dado de ustedes también. ¿Cuántos pleitos hay por dinero en las familias? ¿Cuántos pleitos por dinero hay en las iglesias? ¿Cuántos pleitos por dinero hay en las compañías? Por trabajadores mal pagados, por patrones que retienen el salario y no les pagan cuando deben en su día, o que liquidan sin las formas correctas. El famoso outsourcing. Cuánto daño ha causado a la plantilla laboral. Y todo por planes estratégicos con beneficio al patrón y no a los trabajadores. Me dio gusto escuchar el plan de nuevas pensiones que va a haber para este año. Y ya dijeron los líderes del Senado que será prioridad una vez que en septiembre se abra la Cámara para atender los asuntos pendientes. Hay un nuevo esquema para pensionar a los que menos tienen. A los que tengan un solo salario serán beneficiados más que los que tienen más salarios. Revíselo, escúchelo, analícelo. ¿Cuántas cosas se hacen mal cuando andamos mal en paz mental, cuando andamos mal en paz espiritual? ¿Afecta el manejo de las finanzas? ¡Claro que sí! No hay para Dios, pero sí hay para comprar favores, sí hay para pagar el carro, sí hay para pagar el Netflix, sí hay para pagar el teléfono, sí hay para todo. Menos para Dios. No, estamos en la prosperidad. No. ¿Cuántos misioneros, pastores o líderes han sido afectados por causa del mal manejo en las iglesias del dinero? ¿A cuántos se han afectado? ¿O cuántos seguirán siendo afectados por falsos temores? Hacemos inversiones, pero no en donde tenemos que hacer. ¿En qué estaba invirtiendo Jacob? ¿En qué estaba invirtiendo? En un regalo para su hermano. Un regalo que era ¿con qué propósito? Comprarle el favor, el amor y el perdón a su hermano. A veces perdemos las grandes oportunidades que tenemos en la vida por falsa temor al manejo del no. Si yo compro aquí, no, hay que dejarlo para el otro. En esto, no. Voy a comprar 3 sardinas. No, compra una y guardamos lo demás. ¿Qué tal si? Y ese ¿qué tal si? Se lo gasta en sabritas, se lo gasta en cocas toda la semana y no invirtió en lo que debía. Porque gastamos más en sabritas, en refrescos y golosinas que en comida sustantiva. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estoy en otra iglesia. Acá no pasa eso. Acá puro nutrición, puras cosas correctas. Pero dígame cuántas cosas gastamos que no tenemos que hacer. Malas inversiones y las oportunidades que tenemos para usar bien el dinero, no lo aprovechamos. Se han retenido dinero pudiendo haberse dado para Cristo. Se han atrasado proyectos en la iglesia debido al temor. Misioneros han dejado de percibir sus aportaciones debido a nuestro falso temor. Pero de eso, Dios nos puede ayudar. ¿Qué dijo Jacob? Señor, tú me has bendecido. Entonces, si le había bendecido,
¿por qué no estaba también llevando la caravana de los diezmos de 20 años? Llevaba el dinero para su hermano, un regalo, pero es fabuloso. ¿Y por qué se lo olvidó al otro? ¿Se parece a nosotros o estamos mirando algo irreal? Hermano, ahí nos reflejamos. Cuando se trata del manejo de dinero, nos afecta porque tenemos temores infundados. ¿En qué otra cosa afectó la vida a Jacob? Ya dijimos, afectó su paz mental, afectó su vida espiritual. Nunca adoró mientras estuvo allá en el país de Siria. Afectó el manejo de su dinero, hacía malas decisiones en el manejo del dinero. Pero afectó también a su familia. Jacob, por sus falsos temores, afectó a su familia. Jacob ve que viene Esaú con 400 hombres y se deja llevar por el pánico. ¡Oh, 400 soldados! Yo nunca me he visto rodeado de 400 soldados. Huí porque supe que mi hermano me iba a matar y era el sol, pero ahora trae 400. No solamente quiere matarme él, me va a aventar a 400 soldados fuertes. ¿Y él cuánta experiencia tenía en el manejo de armas? ¿Te acuerdas que había sido en casa desde que creció? Un cocinero. Lo único que sabía manejar eran los cuchillos cebolleros. No sabía manejar lanzas, ni arcos, ni flechas, ni carabinas, ni arietes, ni nada de eso. Pero en cambio aquel traía 400 soldados. ¿Qué nos habla del carácter de Esaú? ¿Que sigue siendo qué? Fuerte. Un hombre fuerte, valiente, se armó, era un bandolero. Pero algo había trabajado en él que Jacob no sabía. Se apanicó Jacob cuando oye que vienen con 400. Y el temor, el falso temor de Jacob hizo que su familia se dividiera. Así lo dice. Regresamos al capítulo 32, verso 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo: si viene Esaú contra un campamento y los ataca, el otro campamento escapará. ¿Y cuál fue el plan estratégico que armó? Versículo 16 dice, bueno, el presente que lleva para su hermano, entregó a sus siervos cada manada de por sí y dijo a sus siervos: pasad delante de mí. ¿Qué iba por delante de la caravana? El regalo. Eso para suavizar el corazón del hermano que según Jacob estaba enojado. Pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Quiero ver cómo se mueve mi hermano Esaú. Espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién es? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Le dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene atrás de nosotros. Verso 19. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le halléis. Y diréis también: y aquí que tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Note lo que dijo: y quizá. ¿Qué dice? Traía paz. Traía paz mental, andaba bien su vida con Dios, estaba haciendo bien el uso de sus recursos. Ahora está haciendo división en su familia porque quiere ganar a un hombre que supuestamente le está enojado. Quizás me acepte. Jacob pensaba que las relaciones familiares estaban mal. Y ciertamente, muchas familias están peleadas hoy en día.
no por falsos temores, por problemas reales. El hijo ha golpeado al padre, el padre ha golpeado a la esposa, los hijos han robado a los padres, tantas cosas que hay, y hay cosas reales, pero que son superables, amén. Son superables, pero no con soborno, no con dinero, no con mandarlos lejos, porque Rebeca pensó que mandándolos lejos ya se iba a arreglar el coraje de Esaú. No es así. El temor hay que enfrentarlo, los problemas hay que resolverlos. Y dice, quizás hallaré acepto. Verso 21, pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Capítulo 33. Es importante lo que sucede. Dice el versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Note, entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. ¿Por qué ese plan? Repartió los niños entre Raquel, su amor, número 1, y Lea y sus siervas y sus niños. ¿Qué cree que habrán sentido en el corazón esas dos mujeres y esos dos niños cuando ve que papá vivía? A Jacob le importaba más su vida personal que la vida familiar. No importó exponer al peligro a sus hijos y a sus esposas. No vayan por delante de ustedes. ¿Y sabe a quién mandó primero? A las criadas. El corazón no estaba en ellas, sí tenía producto de su pasión y de su compromiso. Y después de las criadas iría a Lea con sus 7 hijos, incluyendo a Dina, la única mujercita que se habla que tuvo Jacob, y al último Raquel con José. José, y que fue amado después también por su propio padre, más que todos los demás, cometiendo los mismos errores que hizo Isaac y Rebeca con él. Vuelve a repetirlo. ¿Qué habrán sentido en ese momento la familia cuando ve que Jacob las divide? ¿Qué sienten los hijos cuando ven que papá y mamá se separan, se dividen por razones sin fundamento? Cuánta paz transmiten al corazón, cuánta unidad están mencionando, cuánto amor proyectan, cuánta preocupación y cuánta responsabilidad hay hacer semejantes cosas. ¿Y todo por qué hizo eso Jacob? Por tener un falso temor. Quizás, tal vez, mi hermano quiere matarme, de seguro me va a descabechar, de seguro me va a eliminar. Y por eso arma todos estos planes y expone a su familia. Hermanos, nuestras familias necesitan vernos actuar con fe y no con temor. Nuestras familias deben ver a padres que a pesar de las circunstancias se mantienen firmes confiando en el Señor y exponiéndole sus cargas y confiando, y pueden decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lamentablemente muchos papás se han olvidado que son protectores y sobrevedores y cuidadores y protectores de su familia, y se preocupan más por ellos en lugar de estar mirando por la paz de la familia. Qué triste que Jacob se dejó llevar por falsos rumores.
en el capítulo 33, hay un pasaje muy precioso y conmovedor. Dice el versículo 1: alzando Jacob sus ojos, miró y aquí que Esaú venía y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y a los niños delante, y luego a Lea y a sus hijos, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Dónde estaba el temor de Jacob? En su mente, porque en el corazón de Esaú ya lo había perdonado tiempo atrás. No sabemos en qué momento Dios trabajó en el corazón de Esaú, pero él ya lo había perdonado y sin duda deseaba encontrarse con su hermano y sin duda esperaba la oportunidad, y ahora que está ahí no espera que llegue, se va y se abalanza y lo abraza y se besa. Y esa familia comienza a tener armonía, coinonía, compañerismo, amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Esaú había perdonado a su hermano Jacob. Jacob todavía no estaba bien espiritualmente. Jacob todavía no tenía paz espiritual. Jacob todavía estaba usando mal su dinero. Y Jacob estaba exponiendo todavía a su familia. ¿Por qué? Porque sus temores eran infundados. Asegúrese que está huyendo usted de temores reales. Asegúrese usted que está enfrentando temores reales. Y si son temores reales, haga lo que aquellas jovencitas en Monterrey, a las que les dijo el guía turístico: no se muevan, quédense quietas, dejen que el oso haga lo que tiene que hacer, pero no corran. Y ahí, temblando y temerosos, tal vez sudando, se quedaron enfrentando la amenaza real que estaba con ellos. Y el Señor nos dice: no temas, quédate tranquilo, yo estoy contigo. Cuidaré tu salida, cuidaré tu entrada desde ahora y para siempre. Ese es el compromiso de Dios. Y así quiere vernos Dios a nosotros. Vivir para Él con fe, vivir para Él creyendo, ofreciéndonos a Dios, pero no dejarnos mover por temores falsos, mal fundados. Esta iglesia y todas las que me estén escuchando hasta donde este video llegue, tienen que poner su fe en el Señor y vivir con fe a pesar de todas las pandemias, a pesar de todos los huracanes. Vivir para Dios. Padre, te damos gracias porque tú has cuidado de nosotros. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuida de esto tu iglesia bautista, autónoma, Alfa y Omega, reverente fiel, y a todas tus iglesias, a todos tus hijos, donde quiera que se encuentren, pasando temores reales. Muéstrales la victoria sobre cualquier cosa que esté quitándonos la paz. Y los temores infundados, aléjalos de nosotros, y que nuestra fe se mueva hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como anunció nuestro pastor, a continuación vamos a tener un momento de oración por esos pastores que están en un estado bastante crítico. Algunos de ellos nos comentaban nuestro hermano, que están incluso entubados, siendo muy probable que sean entubados para poder respirar. Bueno, les voy a pedir a mi hermano Domingo, les voy a asignar a 5 hermanos, creo que 5 hermanos, que oren por cada uno de los pastores que les voy a mencionar a continuación. Nuestro hermano Domingo oraría por el pastor Roger Díaz. Pastor Roger Díaz,
Nuestro hermano Miguel, le voy a pedir que ore por el pastor Víctor Morales Carrillo. A nuestro hermano Juan Pablo le voy a pedir que ore por el pastor Javier Nagaña Gómez. A nuestro hermano Arturo le voy a pedir que ore por el pastor Iselvaro González Cruz. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta.
importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. La noche más oscura tiene su aurora, tiene su albor. La vida más perdida tiene esperanza del Salvador. No importa que el pecado te haya manchado,